trabajando. Así que, Julio Tevez. Bueno, Julio, lo primero que me gustaría que nos cuentes es sobre los orígenes del Teatro de la Alianza. Un poquito la historia. La historia de teatro como grupo, sí. Decís. Bueno, el grupo surgió en Punta Alta, a raíz de que éramos todos integrantes de la Alianza Francesa de Punta Alta, o sea, yo como alumno, María Rosa como profesora y como directora Coral Aguirre, que nos reuníamos, por supuesto, a estudiar francés, y en una de esas tantas charlas, que teníamos aparte, manifestamos todos las ganas que teníamos de hacer teatro, que nos gustaba, que nos gustaba el teatro, que nos gustaría hacer algo, y ahí fue donde decidimos hacer participar a los alumnos de la Alianza Francesa también, y convocamos a un egresado, no era egresado todavía de la Escuela de Teatro, un alumno adelantado de la Escuela de Teatro de acá de Bahía, que nos pudiera iniciar en los primeros pasos. Y bueno, lo convocamos a este chico, él nos empezó a dar las clases en la misma Alianza Francesa de Punta Alta. Dardo Aguirre iba a acompañar la Cora directamente, o sea, él no tenía, pero iba a mirar y entonces presenciaba los ejercicios, qué sé yo, y bueno, hasta que por ahí se entusiasmó, hizo un ejercicio él, qué sé yo, y bueno, a partir de ahí no dejó más el teatro tampoco Dardo. Así que comenzó, bueno, tuvimos una primera experiencia que fue muy, digamos, muy fuerte, porque cuando habíamos hecho un fragmento de Delito en la Isla de las Cabras, de Hugo Betti, y un monólogo que iba a ser maestro que teníamos, este muchacho que venía a darnos clase. Y resulta que lo que pasó fue que 4 días antes desapareció. Entonces yo me tuve que aprender esos 4 días, me aprendí el monólogo, y mi debut así muy convulsivo, ¿no? Me tuve que aprender el monólogo y debuté así, de esa forma, ¿no? Y bueno, las chicas también. Hicimos esto para un 14 de julio, día de la toma de la Bastilla, que se hizo primero una primera parte, intervino la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, y se hizo en el Martín Rivadavia de la base naval Puerto Belgrano. Fue muy cómico porque la toma de la Bastilla. Sí, no, pero lo gracioso fue que cuando vale la anécdota, ¿no? Porque cuando vamos ahí al teatro de la base naval, nos encontramos con que había un pasillo que no era un pasillo, digamos, hacia el escenario en forma vertical, sino que había un pasillo en el medio donde dividía la sala entre personal superior de Marina, y después atrás venía el personal subalterno y los civiles. Y yo tenía que salir desde la platea, que me enfocaba un seguidor, me enfocaba en determinado momento, y ahí empezaba yo en mi monólogo y decía que un teatro, me paraba y seguía. Y lo gracioso fue cuando terminó de tocar la Orquesta Sinfónica, que se hizo el intervalo, terminó de tocar entonces yo me mezclé entre medio del público y me fui a sentar en la parte de adelante, donde tenía que... Y me entraron a mirar como bicho raro. ¿Qué hacía un civil sentado entre medio de los oficiales de Marina? Era una cosa que se daban vuelta, me miraban. Los que estaban delante se daban vuelta para mirarme, los que estaban detrás me miraban así por el costado, como diciendo, ¿qué haces acá? Yo creo que si duraba un poquito más, me sacaban. Sí, me sacaban, seguro. Pero por suerte no, y yo rogaba que se prendiera la luz, para empezar. Así que bueno, se prendió la luz efectivamente y empecé. Ese fue nuestro debut, digamos, como teatro, ¿no? Claro. Como Teatro Alianza. Claro. Que en ese momento se llamaba Grupo de Teatro de la Alianza Francesa de Punta Alta. Tenía todo ese título. Sí. Bueno, a raíz de que esto, digamos, de la sorpresa de ver que nos quedamos sin dirección
unos Sí, días antes sí. del debut decidimos no convocar a nadie de Bahía Blanca. Nos conectamos con Ebel Sacomani, que era actriz de la Comedia Provincial, y bueno, ella accedió a dirigirnos, entonces viajaba y bueno, y con ella hicimos la primera obra, que fue La mala palabra, de Sara Strasberg, que era una obra que no se había estrenado nunca en Argentina. Así que nos llevamos la sorpresa de que nos comunica la autora que quería estar el día del estreno de su obra acá en Bahía Blanca. Así que la obra la estrenamos acá en la Universidad del Sur, con la presencia de la autora en la platea. También esas cosas que, digo, no sé, Alianza surgió así, ¿no? De las cosas imprevistas y las cosas más insólitas y fuertes, ¿no? Porque realmente nosotros, novatos totales, tener a la autora ahí, Sí. no solamente ser nuestro debut, sino tener la autora sentada en la platea, era muy fuerte, ¿no? Claro. Era una cosa muy Claro. fuerte. Así que bueno, hicimos esta obra. A la universidad le gustó mucho esto que hicimos, y después empezamos a hacer un homenaje a García Lorca, como trabajos que hacíamos dentro de la formación nuestra. Leíamos mucho a Lorca y qué sé yo, y decidimos hacer un espectáculo con respecto a Lorca. Ese espectáculo lo dirigió Coral. Coral se animó a decir, bueno, con un grupo de poesías, teníamos un armado con hacíamos el llanto por la muerte de Sánchez Mejía, el torero. Hacíamos como es ese poema que está dividido en cuatro partes. La acogida de la muerte, a las 5 de la tarde, y no sé cuáles eran los otros dos títulos que tenía, y lo hacíamos con un ataúd presente, donde estaba sobre el ataúd una montera, la espada del torero, y la capa, ¿no? Cubriendo. Entonces hacíamos ese homenaje, y después destapábamos el ataúd, poníamos un libro y le hacíamos el homenaje a García Lorca. ¿Con ella también empiezan a hacer obras del teatro del absurdo? ¿Con Ebel? Cuando hacen el ciclo del teatro del absurdo. Sí, ya ahí cuando hacemos el ciclo de teatro del absurdo, claro, ahí exactamente, cuando hicimos la cantante calva. Sí. Sí, con ella. Y después, bueno, Ebel no podía venir, entonces nos recomendó a Oscar Sobreiro. Oscar Sobreiro, que tenía su novia acá en Bahía, así que él accedió de muy buena gana, qué sé yo. Y bueno, con Oscar empezamos a aprender. Oscar fue discípulo de Serrano. Entonces con él empezamos a manejar el Stanislavski. Ya fuimos viendo otros tipos de metodología de trabajo. Claro. Y con él nos embarcamos ya haciendo primero Camus, el malentendido de Camus, que también lo hacíamos en la universidad. O sea, un poco nos adoptó un poco en la universidad en ese momento, ¿no? Pues teníamos, le gustaban nuestros trabajos, los que hacíamos, y realmente, y bueno, estuvimos haciendo el malentendido de Camus ahí. Y, perdón, ¿Qué año Sí. era eso? 69. Sí, diría 69 yo. Sí, más o menos. diría yo te quería preguntar justamente si había muchos otros grupos que tomaban una estética del absurdo acá en Bahía Blanca o no. No. Y No, en todo no caso, había. ¿qué impacto tenía eso? Si llamaba la atención, que
Sí, introducir esas nuevas claro, dramaturgias, ¿o no? en ese sentido sí, también un poco fuimos, rompíamos un poco los esquemas en ese sentido, porque en teatro del absurdo no era común verse acá, y sí se leía, digamos, de alguna manera dentro de la escuela de teatro, pero no fuera de la escuela, no como espectáculo. Sí se veía en la escuela de teatro, eso sí, se veía como en la escuela de teatro, pero no como espectáculos que pudieran salir fuera de ese ámbito. Ajá, bien. Entonces, claro, causaba cierto impacto porque había un público acostumbrado a ver otro tipo de teatro, ¿no? Y bueno, Y después con Oscar hacen... hacemos el los malentendido días. y bueno, llega el momento que la universidad decide incorporar, digamos, hacer un grupo de teatro que pertenezca a la universidad. Entonces se llama concurso y se hace un concurso donde interviene Oscar Sobreiro y Medina. Y bueno, ahí hubieron cosas bastante feas en cuanto a que se armó una disputa por el puesto de director de teatro, con cartas a los jurados y qué sé yo, qué sé cuánto, que a nosotros no nos gustó ni medio. Bueno, y Oscar era un tipo que de alguna manera también quería armar un grupo, quería hacer un estatuto del grupo y qué sé yo, qué sé cuánto, una cosa que nosotros no concebíamos bajo ningún punto de vista, ¿no? O sea, nosotros lo consideramos a él como director en ese momento, pero no como alguien que presidiera el grupo y que manejara el grupo de esa manera, ¿no? Estatutariamente, que hubiera estatutos para su funcionamiento. Entonces ahí discrepábamos y además, como digo, dimes y diretes que hubo con respecto a eso, nos hizo que nos alejáramos de Oscar, ¿no? No, no, no queríamos eso para nada. Y bueno, ahí ya empezamos a trabajar, digamos, con... Renzo. No, empezó ahí a dirigir Escoral, que dirigía con los días de Julián Bisbal, donde la gente que estábamos trabajando en ese momento, que era Pato, seguimos trabajando juntos en ese momento, que era lo que habíamos estado también trabajando con Oscar Sobreiro. Y bueno, ahí estaba Fortunato Jorge, Traversa, Todo el tablado. Ares. estaba todo el tablado, claro, estaba ahí, Y hacemos... ahí hacen un recorrido de la suma. Exactamente, ahí es el donde programa. nos juntamos con la gente del tablado, Claro. y armamos Los días. Los días de Julián Que fue Bisbal. un gran éxito. fue un gran éxito, seguimos trabajando ahí en la Biblioteca Rivadavia, que hacíamos ahí, y con un elenco, bueno, lindísimo, ¿no? Porque trabajar con Alberto, trabajar Claro. con Gente que tenía mucha experiencia en que teatro. tenía mucha experiencia en teatro, además, digamos, gente macanuda, ¿no? Pato, Claro, qué sé yo, claro. Petizo Traverso, todos ellos, gente muy, muy macanuda, donde aparte de hacer teatro nos divertíamos Claro, muchísimo. era peligrosa. Claro. Nos divertíamos De mal muchísimo. vivir. Así que, bueno, ahí hacemos los días en Julián Bisbal, y después, Que fue una de las primeras obras de un realismo crítico que se hace acá, por ahí en Bahía, de un realismo de autor argentino, que es toda esta tendencia, ¿no? Desde fines de los 60 que empieza a aparecer una dramaturgia argentina que empieza a tener mucho peso, con un Exactamente. código realista, Ujú. pero con algunos contenidos por ahí no tan de un realismo tan mimético, sino con algunos elementos por ahí diferentes en la estética. Fundamentalmente sí, en lo que tenía, digamos, lo visual, estéticamente era muy distinto. Si vos recordás las fotografías que viste con respecto a los días de Julián Bisbal, la escena de los amigos
Teníamos todos las paredes Diarios. con diarios, eran todos diarios, noticias y todo eso, estaban ensamblados. La estética era muy particular, ¿no? Si bien las actuaciones eran, digamos, naturalistas. Pero de todas maneras, en cuanto a la parte exterior, externa, eran muy simbólicas, ¿no? Sí, la misma escena del cabaret y todo eso era muy con matices así no naturalistas, ¿no? Se mezclaban un poco las cosas, ¿no? Ajá. Y bueno, después entran en contacto con Renzo Casali. Ahí entramos en contacto, claro, cuando nos quedamos sin dirección directamente, o sea, Coral se animaba, pero no está por ahí nomás, y entonces conocemos a Renzo Casali en Buenos Aires. Primero conocemos a los integrantes de Centro Dramático, que era que estaban vendiendo Teatro 70, que era lo que editaban ellos, en los teatros, y los conocimos en la calle vendiendo Teatro 70. A partir de ahí nos pusimos a hablar y bueno, nos comentaban que lo dirigía Renzo Casali, bla, 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 y ahí empezamos a establecer contacto con Renzo. Y Renzo accedió también a viajar, a darnos clases. ¿Y cómo dirías vos que estaba posicionado Renzo Casali y todo el proyecto del Centro Dramático en ese momento? Quiero decir, ¿qué estética manejaban? ¿Era muy diferente de lo que hacía el resto de los grupos o no? ¿Era algo de vanguardia? ¿Era algo muy reconocido? ¿Era algo que se conocía en Bahía o no? Bueno, en cuanto a, digamos, por lo que era un teatro de vanguardia, ¿no? O sea, Sistema Finish, por ejemplo, Sí. Esas obras que escribían y hacían ellos no eran precisamente nada naturalistas. Y él nos trajo una obra que fue La extraña tarde del doctor Burke, que fue un golazo acá realmente, y además porque era una apuesta muy loca, muy divertida, con buen contenido, unas actuaciones excelentes, ¿no? Que las desarrollan en ensayos aplicando el método Sí, nosotros empezamos a trabajar con Renzo y él nos empieza a introducir en el método Manhattan, que logramos manejar una acción y reacción que era increíble, porque nos entendíamos a nivel de actor a actor. Era una cosa que bastaba una mirada y ya sabíamos lo que estaba haciendo el otro, lo que estaba pensando inclusive, ¿no? Era una cosa muy interesante, que eso digamos que nos hizo dar un vuelco en cuanto cualitativamente. Fue un vuelco tremendo que recibimos ahí, porque este método, como te digo, nos permitió, y la prueba está de lo que hacíamos con La extraña tarde, donde había una apuesta armada, un esquema de movimiento, pero que se rompía totalmente de función a función, porque la acción y reacción lo teníamos tan incorporado que cualquier cosita que sucediera que no estaba previsto dentro nosotros lo tomábamos y la incorporábamos a la cosa. Entonces nos permitió hacer un juego actoral de una precisión impresionante, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de que en escena estaban todos los personajes sobre la pared del fondo, había una varilla así, estaban colgados todos los cuadros de Schweitzer, de todos los ídolos que tenía Burke en su casa. Sí. Y que alquilaba una piecita que se le viene a pedir Utiérjova porque se casaba Svatava, la hija tonta. Y yo hacía el personaje de Tiji, que era el discípulo de Burke, totalmente pusilánime, total, que trata de convencer a Burke que me casara con Svatava porque no quiere perder la pieza. Y en una de las funciones
ocurre que habíamos montado la puerta lateral que rompe D'Amico, después cuando viene el personaje del novio de Sbatava que hacía Alberto D'Amico, había una puerta lateral y habíamos puesto la puerta demasiado dentro del cuarto. Entonces cuando entro yo arrepentido, pues le vengo a decir a Burke que quería casarme con Sbatava, había decidido aceptar lo que me había propuesto Burke, de casarme con Sbatava. Entonces yo entro, abro la puerta y se cae un cuadro que era de esos cuadros ovales, con marco oval. Y Burke estaba furioso conmigo. Entonces la reacción de él cuando cae ese cuadro fue mayor, porque no solamente se agarra conmigo, sino que yo le había tirado un cuadro. Entonces lo primero que hace es agarrar el cuadro y me lo chanta en la cabeza y me lo mete así, me quedo con el marco de collar. Sí. Y yo, digamos, seguí en mi actuación de tiji pusilánime, no me animé a acercármelo y yo terminé toda la obra con el marco puesto. Viene la escena después en donde nos meten adentro del ropero y qué sé yo qué cuánto, y yo seguí toda la obra y termino la obra con el marco ese puesto en una cosa. O sea, por eso digo ese tipo de cosas, y la gente se asombraba porque decía, ¿cómo logran semejante precisión? De que se abre la puerta, darle el coso, se cae el marco, se lo pone en la cabeza. Y eran cosas que salían en el momento por la acción y reacción, como te digo, que no dejamos nada librado al azar. Si pasaba algo, lo incorporábamos a lo que pasaba en la escena. Y eso lo conseguimos gracias a Renzo, ¿no? Él trajo ese método, lo aprendió en la Universidad de Praga, en Checoslovaquia. Y bueno, por otro lado se asombraban los mismos discípulos de él en Buenos Aires. Estuvimos trabajando con esta obra con Burke en Buenos Aires, y los alumnos de Renzo se iban a ver todas las funciones, porque ellos iban a encontrar qué cosa iba a pasar esa función. Me dice, ¿cómo logran ustedes? Claro, lo que pasa es que nosotros cada vez que nos costaba mucho tener que pagarle a Renzo el viaje, qué sé yo. Entonces cuando venía Renzo lo exprimíamos. Trabajábamos viernes, sábado y domingo, y además tratando de incorporar eso, pero de una forma... ¿Y llegaron a conocer este sistema de vida en comunidad que tenía, viste que el CD Baires, el centro dramático, se convierte en la Comuna Baires? Exacto. Y empiezan a vivir en comunidad y a vender la revista, se ríe, y a vender la revista. Él conoce la historia. Entonces llegaron a conocer eso. Sí. Nosotros cuando estuvimos trabajando, no me acuerdo, un mes creo haber estado trabajando en Buenos Aires, sí, más o menos, claro. En mayo del 72 creo que sí. Todo ese tiempo estuvimos parando algunos paramos en la Comuna Baires. Que era en la Casa de San Telmo. La Casa de San Telmo, Casa de San Telmo. Ahí. Y bueno, Carlos Calvo. Ahí nos llevamos un fiasco porque la tal comuna no era tan común, ¿no? O sea, de pronto comíamos todos fideos, pero había parejas que recibían, digamos, de los familiares, recibían embutidos y cosas por el estilo, pero eso no iba a la comuna, eso directamente, eso quedaba en las habitaciones de cada... Ahí lo conocía a César Brie. César Brie era un chico. Y formaba parte de la comuna también. Formaba parte de la comuna, César Brie formaba parte de la comuna, estaba en la comuna. Y la revista Teatro 70 tenía como un contenido que estaba muy a tono con los últimos desarrollos del teatro en distintos lugares. Incluso hablaba del teatro callejero, del teatro, mencionaba desde Augusto Boal hasta el Living Theater, o sea, exacto, ¿no? Ustedes a través de la revista pudieron empezar a entrar en contacto con esas cosas, o esas cosas las conocían. Sí, a través de eso, bueno, con la metodología de Augusto Boal, nosotros la aprendimos, también la mamamos a partir de la documentación que tenía Teatro 70, Teatro 70, ¿no? Como así como el Living Luis Valdés también.
el Living Theatre, o sea, nosotros mamamos un montón de cosas, digamos, de ahí, ¿no? De ahí. Nos sacamos, Claro. había mucha documentación, había qué sé yo, material como para, y después, bueno, pasó que particularmente a algunos no nos gustó lo de la comuna, veíamos que de alguna manera, bueno, y Renzo Casali quiso que nosotros fuéramos a Buenos Aires a incorporarnos a la comuna, cosa que ahí dividió aguas porque logró llevarse a Sonia Páramo, Ajá. a Sonia y a que era asistente de dirección, que fue asistente de dirección. Ay, no me puedo acordar el nombre ahora. Que estaba, bueno, y ellos dos siguieron trabajando en que se incorporaron a Comuna Baires, y nosotros decidimos que no íbamos a ir a Comuna Baires, y ahí fue donde directamente rompimos con Renzo, ¿no? Con Casali. Renzo no soportaba que a Claro. él se le pusiera en algo, ¿no? Porque era tremendo en ese claro. sentido. Entonces ahí rompimos con Renzo. Y ahí fue, bueno, por suerte, de alguna manera, porque eso, digamos que nosotros ya ahí decidimos salir por cuenta nuestra, porque habíamos ya tenido experiencias de todo tipo. Y con respecto así, en cuanto a la dirección y eso, también lo habíamos tenido. Y como digo, manejábamos ya actoralmente, éramos muy, no sé, veíamos que teníamos, que eran, Tenían herramientas. teníamos herramientas. Ajá. Y así que decidimos avanzar en cuanto a la idea de hacer una creación colectiva, ¿no? De manejarnos. Después veíamos la dirección, si Ahí Dardo o Coral, claro, si la hacía, claro. que se animara o quedara fuera de lo que fuere, pero eso es lo que decidimos. Y fue que fue así como surgió la idea de hacer una creación colectiva en base a el colonialismo. Entonces empezamos a hacer un trabajo de investigación sobre el colonialismo y ahí fue... ¿Nos ayuda Chiche Pupco en ese momento? ¿O No, no? no. Ujú. El que nos ayudó fue David Viña. Claro, sí. Porque sí, ahí sí. fue cuando nosotros hicimos todo un trabajo de investigación con respecto al colonialismo y qué sé yo, qué sé cuánto, y armamos un mamotreto así, nos llevamos documentación y nos fuimos a verlo a David ¿Y Viña. ese trabajo de investigación con qué materiales lo hacen? ¿Buscando con qué libros? ¿Cómo hacen? ¿Van a la biblioteca? ¿Cómo es ese momento de búsqueda de...? Bueno, yo tengo varios libros con respecto a eso. Sí, tengo libros de Freire, ¿no? Sobre colonialismo, anticolonialismo, de distintos autores. Yo tengo varios libros de eso, sí. que fueron Pero, parte de nuestra... Y después sobre hechos puntuales, trabajamos sobre la forestal, sobre United Fruit en Colombia, manejamos todo ese tipo de materiales y se lo llamamos a David Viña con la secreta intención de que nos escribiera la obra. Y David nos dijo que estábamos locos y creíamos que él iba a sintetizar en 1 hora y media de teatro semejante material, ¿no? Porque nosotros, claro. viste, lo que abunda no daña, decíamos nosotros, y habíamos llevado todo un material tremendo, una cantidad de cosas. Y él fue el que nos dio la idea, que nos tiró el conocimiento de él, era que dice, no, dice, ustedes tienen que ir de lo particular a lo general. Dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Dice, ustedes tienen que buscar algo que sea de su lugar, de origen, qué sé yo. Dice, hay una huelga de Uruguay, y ahí nos tiró la idea sobre la huelga de Puerto Uruguay. Él conocía, nosotros no lo conocíamos y él lo conocía.
David Viñas conocía esa historia. Dice, investiguen sobre ahí, dice, Él porque había estado eso acá. es muy importante, dice, fue un hecho muy trascendente, porque ahí estuvo Palacio y qué sé yo, qué te cuánto, y él nos tiró la idea. Cuando nos tira esa idea, volvemos de Buenos Aires, empezamos a carvar en la biblioteca Rivadavia y encontramos todo el material, desde fotos de los muertos, de los heridos, de los presos, y encontramos todo el material, y después de ahí nos vamos a Buenos Aires a buscar el diario de sesiones de la Cámara de Diputados para sacar todas las escenas que sacamos de ahí. ¿Llegan a hacerle entrevistas a sobrevivientes, a descendientes o sobrevivientes de ese hecho o no? ¿O es una... o más bien es fuentes de prensa? Sí, tuvimos contactos con algunos. Una anécdota fue tremendo, porque cuando hicimos una función, digamos, esto fue posterior a la historia en sí de Puerto Guay, ¿no? Porque después de terminar una de las funciones, se nos acercó un chico joven, después del Teatro Municipal, y era el nieto de uno de los heridos que estuvo en los hechos, ¿no? Uno de los heridos. Sí. Y este nieto nos contó, dice, hay algo que ustedes desconocen, que fue posterior a todo esto, dice, porque cuando murió Astorga, el subprefecto, Astorga muere de viejo, y entonces lo velan con todos los honores a Astorga, y lo están bailando, qué sé yo, qué cuánto. Y en ese momento, en ese tiempo, se usaba lo de sellar el cajón, se sellaba con soplete, se sellaba una chapa, ¿no? Se sellaba el féretro. Y resulta que cuando llaman al ojalatero para sellar el cajón, aquí que va el abuelo de este chico. Entonces, cuando llega al velatorio, él hace salir a la gente para sellar el cajón y qué sé yo, todos los familiares, qué sé yo, que se queda solo para sellar el cajón, prendió el soplete y quemó el cadáver. Le puso la tapa y cerró. Y eso nos venimos a enterar nosotros después de tantos años por la obra. Dice, pues mi abuelo siempre me contaba esa historia. Siempre me contó esa historia, claro. Que me contaba desde chico, yo la mamé desde chico, y eso es algo que ustedes no conocían, claro, efectivamente, nosotros ni idea teníamos de lo que había pasado, ¿no? Claro, pero Astorga tuvo quemado su cajón. Así que bueno, con esos materiales de la prensa, fotografías y todo, se van de vuelta a Buenos Aires a hablar con Viñas. Claro. Y... No volvemos a hablar con Viñas. Directamente fuimos a buscar, digamos, el material que podíamos encontrar en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados. Y ahí fotocopiamos todos los días que fueron. Teníamos los días por todo el material que había acá en la Biblioteca Rivadavia. Así que las escenas de la Cámara de Diputados casi no tuvimos que tocar nada, porque las contestaciones eran impresionantes, ¿no? Ahí no agregamos nada. En las otras escenas sí, claro. íbamos actuando, conocíamos el día, la hora, la fecha, quiénes actuaron y qué sé yo, qué cuánto, entonces nos repartíamos los roles y hacíamos una improvisación sobre eso, y íbamos largando texto, que íbamos grabando, y después Coral se encargaba de desgrabar y íbamos puliendo el texto de esa manera. Claro. También algunos titulares de diarios forman parte del guión de la obra, ¿no? Sí. Titulares de diarios locales que denunciaban distintas situaciones. Sí, en ese momento había 5 diarios. Claro. 5 Uno diarios. de ellos es La Reacción. La Reacción, estaba estaba la nueva provincia, ya estaba. Claro. Estaba creo que un diario que se llamaba La Vanguardia, me parece que era. Sí. La Anarquista, sí. La Vanguardia, después había otro, había uno, creo que El Comercio, y había uno que salió poco tiempo, que era Nueva Liverpool. O sea que entonces en el desarrollo de Puerto White, para escribirla,
uno de los procedimientos que toman es tomar cosas de los documentos directamente, de la prensa Claro. o de la Cámara de Sesiones, e insertarlos en la obra. Claro. Nosotros hicimos primero digamos, una guía donde fuimos sintetizando día por día y hora por hora todo el transcurso de los hechos. Entonces ya teníamos una síntesis de lo que había ocurrido, en función de lo que sacamos de los diarios. De los distintos diarios sacamos entonces hacíamos una síntesis de el día y los horarios que iban ocurriendo los sucesos. Entonces sacábamos en qué horario y qué día se hizo la represión en la Casa del Pueblo, dónde estaba Astorga, en fin, todo ese tipo de cosas. Y entonces en función de eso armábamos la escena. Y el texto iba saliendo de lo que nosotros sabíamos que ocurría y cómo las reacciones que había tenido cada uno y largamos lo que nos salía, digamos, en función de la situación que estábamos viviendo, digamos, o tratando de recrear, ¿no? Claro. Y la obra no tuvo escenografía, ¿verdad? No. Y solamente un vestuario inicial. No, porque la idea nuestra justamente era poder hacerla en cualquier lugar, Ajá. en cualquier instancia y llevarla, poder conocer la obra sin necesidad de tener que... Y lo hacíamos nada más que con un vestuario que era común, donde la diferencia de personajes se hacía a través de pañuelos y gorras en el caso del pueblo, pañuelos en la cabeza cuando eran las mujeres del pueblo, charreteras y galones con respecto a los militares, los subprefectos, y después y puños y cuellos cuando hacíamos la Cámara de Diputados. Eso era lo que diferenciaba nada más. Y los actores en escena cambiaban esos detalles y asumían otro personaje. Exactamente. ¿Y de escena a escena cómo se pasaba? Bueno, cuando en el original, digamos, en la segunda versión ya no, pero en la primera, entre escena y escena estaba Juan Carlos Valiente, que hacía canciones. Iniciaba Juan Carlos Valiente con una canción, y a partir de ahí empezaban las escenas, y después entre escena y escena cantaba canciones Juan Carlos Valiente. Y también usaban carteles en la puesta. Sí, en esa por puesta. supuesto. Sí, carteles sí. que... La puesta fue bien bresquiana, ¿no? Bresquiana. Sí, bien bresquiana. La escena final donde a partir de que teníamos que resolver, digamos, la derrota del pueblo, porque termina en una derrota de la clase obrera. Sí. La única forma de no terminarla con una derrota era justamente continuar, digamos, de alguna manera mostrando que las luchas siguieron y que hubieron victorias y derrotas también seguían en cosas, poniendo carteles de todas de las huelgas ferroviarias, de todos los demás hechos así muy fuertes hasta que terminamos con el Cordobazo. De la comuna de Mendoza del 72 tenían un montón de referencias. Sí. Hacíamos ahí lo utilizamos con las pancartas directamente. Claro, ¿no? Como pancartas. Sí, cada pancarta tenía directamente un hecho similar, digamos, una lucha similar a la que se había llevado a cabo acá en Guaite, ¿no? Esa era en ese momento, como digo, estaba Juan Carlos Valiente, que era el que hacía de nexo con su guitarra y sus canciones, ¿no? Y la obra la estrenan en Villanocito. La estrenamos en Villanocito, exactamente, sí. Ya previo a esto nosotros habíamos ido a Villanocito cuando antes de estar terminado Puerto White, habíamos llevado algunas escenas, y la confrontábamos con la gente de la villa. Nos íbamos un domingo a la tarde o un sábado a la tarde y poníamos los autos como telón de fondo, en Renault Gordini de Malicia, me acuerdo que poníamos, era un Renault Gordini,
y empezamos a actuar, ¿no? A hacer, y la gente se iba acercando, iba viendo, ¿no? Y de pronto cuando empezábamos alguna escena, los primeros que estaban eran los chicos, ¿no? Y terminábamos rodeado de gente de la villa, ¿no? Que les interesaba muchísimo, digamos, lo que hacíamos, ¿no? Claro. Y empezamos así a confrontar, y confrontamos escena con escena, viendo cuál era la reacción, ¿no? de la gente, y así fuimos armando ya la totalidad de la obra, y decidimos hacerla justamente en el galpón de Villanosito, Claro. donde no había nada. La gente se llevó las sillas. Hicimos una convocatoria en la villa, digamos, salimos nosotros a buscar la gente, a informarle que íbamos a hacer de lo que ellos habían visto en partes, algunos ya nos habían visto, lo conocían, que nos conocían a nosotros por haberlo visto ya en algunas escenas, qué sé yo, y le dijimos, los convocamos a que vengan a ver la obra en la totalidad. Claro. Y así juntamos. Claro, se hace en conmemoración de la masacre de Trelew, en agosto. Exactamente, sí. Y ya ¿En el marco de un acto mayor o es solo la presentación de la obra? Lo que pasa es que en ese momento estaba todo convulsionado por la cuestión de Trelew. Claro. Entonces había distintas manifestaciones, sí, y bueno, sí. La gente que estaba también en otras organizaciones, claro, con respecto en el a la Frente de claro, Defensa Barrial de Nocito. Sí, exactamente. Entonces ellos también colaboraron para o sea, fue un acto así, pero centralmente nosotros estrenamos la obra, como te digo, convocando a la gente por nuestro lado, y a su vez había mucha gente que estaba en distintas agrupaciones, sí. Que se acercaron también en el momento. Y después de las presentaciones de Puerto Waid, ¿había debate? ¿Se armaba, se propiciaba el debate con la gente sobre el contenido de la obra? ¿O en general no se hacía eso? Había veces que sí, había veces que la gente necesitaba, digamos, manifestar o algo, entonces ahí nos quedábamos directamente y dialogábamos, se establecía un diálogo, pero digamos que nosotros no se nos ocurría, digamos, forzar eso. Claro. Si se daba naturalmente, sí, nos quedamos y hablábamos, por eso había funciones que sí terminaban con debate y otras que no. Otras donde la gente se acercaba nada más que para felicitarnos o darnos un saludo y nada más, o sea, no había. Pero en otras ocasiones sí, generalmente, bueno, se daba de acuerdo al ámbito donde se daba la obra. Había ámbitos donde era más politizada la cosa, claro. Y entonces ahí se daba la discusión y el debate. ¿Y cómo llegaban acá? Porque la hacen en distintos barrios, la hacen en barrios de Buenos Aires, en barrios de Córdoba, sí. En sindicatos. ¿Cómo llegaban a esos lugares? ¿Los invitaban? ¿Ustedes se ofrecían? ¿Cómo era eso? Bueno, en general, o sea, nosotros, gente que nos vio acá, que nos conoció acá, que vio la obra, de alguna manera, bueno, en esa época estaba, me estoy tratando de acordar cómo se llama, había estaba Eugenio Gastiazoro, que después estuvo integrando el movimiento por la recuperación de... que él había visto la obra, no sé dónde la vio, no me acuerdo, pero él se interesó para que nosotros vayamos a Buenos Aires también, y nos juntó con gente que estaba trabajando en los barrios. Entonces lo hicimos en Camino de Cintura y Crovara, que era un complejo habitacional que había ahí, así como estaba el Rucci acá. Sí. Y nosotros hicimos la obra ahí también. Y la gente del diario El Mundo, sí. De ese momento, también se acercó a nosotros y bueno, nos dijo que lo podíamos hacer en otro barrio, y ahí salió, digamos, una gira barrial, una pequeña gira barrial en los barrios de Buenos Aires.
En una ocasión me acuerdo que tuvimos que esperar a que terminara un picado que se estaba haciendo en una cancha de fútbol. Terminó el picado y hicimos la función nosotros Claro, después. claro, claro. Sí, esas cosas más insólitas, Claro, ¿no? claro. Y además, como podíamos hacerlo, teníamos la posibilidad de hacerlo, no necesitamos nada, simplemente llamar la atención del espectador nada más en determinado momento, convocarlo un poco y a partir de ahí ya no podíamos llevar adelante la obra sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? ¿Y qué los llevó a cambiar de estar haciendo obras de teatro de sala con mucho éxito en lugares que eran más o menos importantes, como era la Biblioteca Rivadavia, la Universidad del Sur, esos auditorios, a lanzarse a hacer una obra de creación creativa, colectiva, ir al barrio, a la calle, a vivir esas situaciones tan distintas o inesperadas? Lo que pasa es que nos estaba llevando el tiempo político que se vivía, o sea, nosotros a partir del Cordobazo era una cosa que nos empezó a conectar con una realidad también, ¿no? Entonces, hacer teatro para una élite no tenía mucho significado para nosotros, ¿no? Se empezó a dejar tener un poco sentido, ¿no? Hacer teatro para élite, o determinado público. Sí. En ese momento era un auge de las masas, un movimiento, digamos, todo el mundo discutía política, sea del color que fuere, pero y además estaba una gestación de un movimiento popular muy intenso, ¿no? Entonces, era lógico que, y además era muy contestatario todo, porque estábamos viviendo la dictadura de Onganía y dictadura tras dictadura, y bueno, el hecho de que pasara, digamos, tanto tiempo en la clandestinidad, el peronismo, proscripto y qué sé yo, todo ese auge de la gente quería salir de alguna forma, ¿no? Quería manifestarse. Entonces encontrabas de todo tipo. Nosotros hemos hecho funciones para movimientos populares desde el peronismo hasta las izquierdas de todo tipo, ¿no? O sea, porque coincidíamos en eso, ¿no? Coincidíamos en lo popular, ¿no? En la gestación y el camino hacia la lucha. Y bueno, por eso creo que fue en general, no era algo que nosotros nos proponíamos desde la visión de decir, bueno, vamos a hacer la revolución a través del teatro. Pero sí era estar acorde al aquí y ahora, ¿no? Que es lo que se estaba viviendo. Por eso es que terminamos participando también de la Avenida de Perón. Claro. Como Grupo Ustedes Alianza, como grupo viajamos a Ezeiza. Ezeiza. Pues necesitamos, digamos, no podíamos menos que estar, ¿no? O sea, Claro. de semejante movilización popular no podíamos menos de estar, ¿no? Era absurdo no participar de un hecho donde el pueblo estaba ahí, ¿no? Claro. Va con tantas ansias, ¿no? Que fue una desilusión tan grande para los peronistas lo que pasó en Ezeiza, ¿no? Claro, claro. Y paralelamente a Puerto White, de todos modos, ustedes siguen haciendo algunas otras obras en teatro de sala que son, por un lado, hacen una versión de Las Criadas de Gené con una traducción propia y la llaman Las Sirvientas. Exacto. Y por otro lado, Esperando a Godot. O sea, un poquito más tarde, Esperando a Godot. Esperando a Godot también, sí, sí. Y en función de esta transformación que ustedes estaban viviendo, que me contás desde el Cordobazo, con otras ideas, en otro contexto, ¿cómo fueron esas puestas? O sea, si tuvieron alguna peculiaridad, si estaban afectadas también por este clima de época revolucionario. Sí, porque de alguna medida, digamos, el contenido de estas obras también reflejaban, pero con otra estética, con otra forma de decir, ¿no? O sea, por eso Esperando a Godot y por eso Las Criadas, ¿no? Y ahí seguían apuntando a un público de clase media, ¿no? Seguíamos apuntando a eso también, sí. Sí, porque no tenía sentido esto vale, esto no. Claro. No tenía mucho sentido, ¿no?
O sea, así como de alguna manera toda la politización, digamos, que se vivía en esa época, nos lleva también a hacer un Puerto White en cualquier ámbito, en todos lados. También es cierto que peleamos desde el punto de vista de la obra de forma y contenido, con textos que realmente podían ser, digamos, estaban acordes con otro lenguaje. Con otro lenguaje. Pero también apuntando ideológicamente. Entonces por ahí hacíamos Esperando a Godot, que era una apuesta, era totalmente loca, ¿no? Pero con el contenido de esa obra que era fabuloso. Y ya era otro tipo de público, pero no perdíamos la mira en cuanto a qué era lo que queríamos decir. Eso era. Claro, por ejemplo, para Esperando a Godot trabajan con la dialéctica del amo y el esclavo. Claro. Claro, exactamente. Uh-huh. Y además la conjunción de esos dos personajes que estaban constantemente esperando algo y que no, digamos, la pasividad de ellos los lleva a seguir esperando, pero no movilizarse con respecto a eso. Claro, claro. Y a partir del amo y el esclavo es cuando empieza a surgir otra cosa, ¿no? Uh-huh. Es el cambio. Bueno, y para terminar, me gustaría que nos cuentes sobre la reposición de Puerto White, ocurrida casi 30 años después. La obra se estrena en agosto del 73 y en el año 2007 es que Nuevo Drama la pone en escena nuevamente. Exactamente, sí, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué decidieron hacerla? ¿Quiénes del elenco original volvieron a participar? Que tengo entendido que sos solamente vos, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Y un poquito de Nuevo Drama también para entender. Claro, lo que pasa es que, bueno, después de tantos años, cuando iniciamos con Alberto, digamos, esto de Nuevo Drama, que empezamos en el 92. ¿Sí? Octubre. Uh-huh. Empezamos Alberto convoca para hacer la primera obra con respecto a los 500 años, que fue América Paraíso, ajá, escrita por Chiche Putco. Bueno, ahí nos juntamos un montón de gente y empezamos a trabajar como Nuevo Drama. Y como Nuevo Drama, digamos que particularmente yo vi la posibilidad de hacer la reposición, digamos, porque se había armado un grupo muy importante de Nuevo Drama, ¿no? O sea, grupo de gente con lo cual uno podía... Y bueno, creo que eso fue lo que hizo que, bueno, planteáramos además como grupo Nuevo Drama, siempre cambiábamos de dirección, ¿no? No me acuerdo si... No, lo fundamental fue la toma de decisión, que eran los 100 años. Los 100 años, claro. De la huelga. Claro. Los 100 años de la Esa huelga. Claro, esa fue la detonante. detonante. Sí, sí. Lo que no me acuerdo si lo propuse, quién lo propuso, no sé cómo fue el asunto. Porque en casa con bueno, vos. Claro, conversamos, sí, me parece que lo conversamos. Charlando y faltaba casi un año. Era el Claro, año siguiente. claro, el año siguiente, sí. Entonces recuperó aquel amigo de textos y bueno, acordó el grupo y trabajar sobre esos temas. Exacto. Uh-huh. Y como te digo, yo me animé a dirigirlo porque había material muy interesante para trabajar ahí, qué sé yo, y entonces, además, para mí era una cosa muy, muy linda, ¿no? Poder, y fue una experiencia muy nueva. Lo que hicimos con Nuevo Drama, con Puerto White, fue, si bien mantuvimos la misma estructura de la obra, y digamos, las experiencias fueron distintas, pero muy, muy importantes, porque uh-huh, hicimos, la reestrenamos, hicimos esta versión en el mismo lugar de los hechos, que era detrás del Museo del Puerto, donde estaba la subprefectura, donde estuvo
su sede en la subprefectura. Y había gente que se recordaba de la primera versión, así que fue muy lindo eso. Y después la experiencia que tuvimos de hacerlo, no solamente de hacerlo en ese lugar, sino que después la hicimos en el Teatro de White, con la presencia de escuelas, Juan José Paso y otros colegios de acá, en Goyena, y no me acuerdo qué otros grupos, que otros que venido en micro, y decidimos hacer un tour. O sea, después de la obra subimos los chicos a los ómnibus y nos repartimos, me acuerdo, en cada micro, y fuimos pasando por los distintos lugares donde habían ocurrido los hechos, por la Casa del Pueblo, donde había estado la Casa del Pueblo, donde había estado el barrio de los ingleses, en el barrio del ferrocarril, la esquina donde se produjo el tiroteo, el segundo tiroteo donde llevaban, cuando doblaron ahí para llevar más que el tiroteo, donde tiró la prefectura, tiró a los obreros que iban sí, claro, con el féretro. Con el féretro, porque pegando la vuelta ahí doblaban de la casa del pueblo, llevaban el féretro para la estación. Claro. Entonces tienen que doblar y pasan justamente por la esquina donde otra vez la subprefectura reprime y bueno, entonces los chicos realmente fue maravilloso. Fue maravillosa la reacción de los pibes. Le pedían autógrafos a los actores, fue genial realmente. Los chicos no se olvidan más de eso. Esa experiencia que tuvieron. Claro. Chicos que no habían visto, jamás habían visto teatro, ni sabían. Y sin embargo quedaron totalmente captados, digamos, por lo que habían visto, y bueno, y estaban de lo más las charlas que tuvimos con ellos ahí cuando claro, ahí se hicieron charlas. Ahí se hicieron charlas, sí. Las charlas que tuvimos con ellos fueron geniales, ¿no? Y entonces se hace en el Museo del Puerto, en el Teatro de Ingeniero White, en el Teatro Municipal de Bahía Blanca también. Sí. Mar del Plata, Ajá. En la plaza de Mar del Plata. Creo que en la Plaza de Bahía también, en la Rivadavia. ¿O no? Ahí en un 1 de mayo hicimos unas escenas. Ajá. Claro, sí. Ahí hicimos unas escenas. También fue una experiencia que fue buena. Muy buena. La verdad que fue muy buena. Porque era el acto del 1 de mayo. Claro, no era la obra nuestra, sino fue algo por ahí parecido a lo que había sido bien en el 73, ¿no? Claro. Volver a una manifestación política y en ese mismo contexto. Claro, en ese mismo contexto se hizo unas escenas de la huelga, me acuerdo, y en el elenco de Nuevo Drama había actores muy jóvenes, algunos eran chicos Sí, jóvenes. chicos muy jóvenes, estaba Cabuso, Leo, Javier Klein. Claro, y ellos tenían memoria, no memoria, ¿no? Pero sabían de la historia del Teatro de la Alianza. Sí, bueno. Sí, a través de ustedes. No, además del trabajo que hicimos de mesa, claro, que nos reuníamos, se hizo un trabajo de mesa donde cada uno se empapó de todo. Fuimos al museo, ahí conseguimos documentación de los anarquistas. Exactamente, sí. Al Museo del Puerto de Ingeniero White. Sí. Claro, que el museo había sacado ya en este momento un libro sobre la huelga. Claro. Diferente que en aquel momento donde ustedes iniciaron una investigación sin que nadie hubiera hecho nada. No lo conocía White. Claro. Eso no lo conocía White. Claro. Ni nosotros lo conocíamos, lo conocía David Viñas. Claro, lo conocía David Viñas. Sí. No, fue muy interesante, digamos, muy importante la reposición. La reposición, sí. Qué bueno. Sí. Yo creo que, además, para el grupo en general, el grupo Nuevo Drama, digamos que creo que fue otra forma de ver teatro, ¿no? O sea, de ver cómo se manejaba, digamos, cómo se hacía, digamos, una obra sin elemento alguno y poniendo toda la carne al asador, ¿no? Seguía siendo algo nuevo eso, en este contexto. Y en ese contexto sí. Yo creo que muy pocos de los actores de este grupo habían trabajado sin elemento alguno, ¿no? O sea, nada más que era actuación, actuación y actuación. Claro. Que se consiguió en función de que conocían perfectamente, así como nosotros habíamos conocido día por día, hora por hora, los episodios de la huelga. Claro, Nuevo Drama también lo conoció a partir de toda la documentación que yo tenía, y que debatíamos y charlábamos y discutíamos acá en
mi casa, ¿no? Ujú. A partir de ahí después nos largamos a hacer la apuesta, que la apuesta fue una copia en realidad, o sea, Sí. no pretendí modificar absolutamente nada, porque creo que no tenía demasiado sentido hacerlo, ¿no? Ujú. Creo que era más bien un homenaje y además algo que, no sé, hubiera sido audaz de mi parte querer modificar algo, ¿no? De eso, Ujú. que ya había tenido, que tenía su fuerza, tenía su propia vida, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, bueno, creo que el grupo como tal, Nuevo Drama, eh, tenía la misma fuerza que tuvimos nosotros cuando recién lo hicimos por primera vez, ¿no? Claro. Estaba esa impronta, ¿no? De estar, qué sé yo, de alguna manera muy metidos con esa situación. Por eso se logra lo que se logra cuando la escena de el día 1 de mayo que nos convocaron a hacer esa cosa, ¿no? Que fue para todos fue muy conmocionante, ¿no? Los chicos mismos hoy en día Lo recuerdan. lo recuerdan, no se olvidan de eso, Claro, ¿no? claro, claro. Es algo que te deja esa marca, ¿no? Por más que después cada uno por ahí esté haciendo otras cosas, viste, en teatro, lo que fuere, pero ese tipo de cosas no se borran, ¿no? Claro. Y eso, bueno, se consigue a partir de que Nuevo Drama, digamos, es un grupo donde también se pone toda la carne al asador, ahí digamos no hay tiempos para que acoten, digamos, un Sí. trabajo de investigación. Hicimos Fuerzas Perdidas, donde trabajamos con todo el material de Roberto Ar, y también no poníamos fecha de estreno directamente, no poníamos a trabajar primero en investigar, y no elaborar, o sea, una cosa muy muy profunda, ¿no? O sea, no era agarrar un texto y subirse al escenario, sino que hay todo un trabajo detrás que hasta hoy en día se da, ¿no? Con el ocaso de una dama, por ejemplo, también un trabajo de mucha profundidad, porque si bien es cierto que hay un texto de Chiche Putko, también, digamos, Manuel, el director, logra también captar, digamos, las situaciones en cuanto a lo que le dan los actores y a su vez lo que él va agregando también en escenas, ¿no? Claro. En situaciones. O sea que, como siempre, hay un trabajo de equipo, ¿no? Claro. Que eso yo creo que es fundamental en teatro, ¿no? O sea, en teatro no existe un equipo, si hay es un grupo de actores juntados, no tiene nada que ver con lo que es realmente un grupo donde se coinciden un montón de cosas y hay un espíritu de trabajo, una prepotencia de trabajo, como decía Roberto Ar, Claro. Una De prepotencia de trabajo creación de creación, colectiva, ¿no? Claro. Donde Claro. cada uno aporta lo suyo, unos más, otros menos, pero no creo que no queda nadie sin participar en ese hecho, ¿no? Ujú. Bien. Este, Bueno, Julio, Bueno. muchas gracias. no, no es por